tipo de actividades, de este tipo de juegos para las niñas, de actividades que desde que nacemos ahí están, y esto para los niños también, el darles a los niños, por ejemplo, cosas propias del género, pensando en que a eso se van a dedicar, a tener un carro, a incluso jugar con cierto tipo de cosas, ¿verdad? Los decorados, etcétera. No existen elementos fijos. Lo instituido, que es lo dado, y lo instituyente, que es la forma en que nos apropiamos de eso, es también muy particular. No hay procesos homogéneos, sino que hay, digo aquí, convocatorias. Este es un concepto que tomo de un colega que está aquí con nosotros, que es Raúl, qué bueno que vino, y esto quiere decir que entonces hay procesos particulares de apropiación y particulares de cómo yo tomo esos elementos, me los voy apropiando desde un mundo que me convoca, que me invita a ser de determinada forma, ¿sí? Y por eso se me hace muy significativo lo que aquí decía Rubén, de cómo ser críticos. Esto es cómo resignificarnos, cómo reconstruirnos, cómo romper en algún momento de nuestra propia historia ese itinerario o esa determinación social, y que lo podemos hacer precisamente gracias a la capacidad que tenemos los seres humanos de reconstruirnos, de resignificarnos, de replantearnos qué queremos ser, cómo queremos ser, ¿sí? Desde el deseo, desde la expectativa, desde el proyecto. Y aquí viene una idea muy interesante de la filosofía que nos dice: los seres humanos no nacemos determinados, vamos tomando decisiones a lo largo de nuestra vida y vamos reconstruyéndonos a partir de un proyecto. La vida no es lo dado, la vida también es el proyecto, lo que yo quiero ser y cómo yo quiero romper este rol que viene de mi familia o de mi tradición o de mi cultura y reconstruir. Bueno, esto es muy importante porque esto significa que no hay fijezas en el mundo social. Si bien es cierto, hay cosas que no elegimos, que están ahí en nuestra cultura, en nuestro contexto, en las instituciones, también es cierto que cada quien lo reconstruye a partir de procesos muy particulares, donde está mediando el deseo y la expectativa. ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Y hacia dónde quiero orientar mi proyecto? Vamos a continuar. Entonces, estas masculinidades se conforman desde tramados sociales, ya dijimos, desde discursos que están instalados, como lo dijo aquí el doctor Rubén Sandoval. Ahí están esos discursos patriarcales: ser macho, el que invita, el que controla, el que tiene muchas mujeres, es cierto, pero también hay procesos instituyentes. ¿Cómo me los incorporo? ¿Cómo lo resignifico? ¿Cómo lo reconstruyo? Entonces siempre hay una tensión permanente en esos discursos. Está lo instituido, pero también está la parte propia de cómo lo reconstruyo a partir de una visión particular. Vamos a continuar. Desde toda esta mirada que yo les acabo de señalar, hay una triada que yo construí para esta investigación. La primera es que para entender las masculinidades habría que entender a los propios sujetos desde su subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad es todo aquello de lo que yo me he apropiado de mi mundo, de mi familia, de mi cultura, de la educación, de lo que yo quiero ser, cómo me la he apropiado para construirme un yo, una particularidad, una identidad propia. Yo, fulano de tal, soy así, me construyo así, etc. Esa es la subjetividad, la parte propia de los sujetos con las cuales nos identificamos, nos construimos. Y segundo, que la vía para entrar a ese terreno tan movedizo era la narrativa. Por eso yo consideré que la mejor forma de entrar a la subjetividad era a través de ir con los sujetos y entrevistarlos, hablar con ellos, que dialogaran, que hablaran. Oiga, usted cómo se siente como director, qué experiencias ha tenido, cómo llegó a ser director. Preguntas que tuvieran que ver, que no fueran tan dirigidas, sino que dieran oportunidad para que el sujeto hablara de manera libre de su historia
y de aquello con lo que él se identifica y de lo que él cree ser, que es ser un buen director, por ejemplo. Para mí, que es ser director, cómo veo la dirección, cómo la divido. Entonces la narrativa era una guía. Pero, ¿qué es la narrativa? La narrativa para nada es una confesión. Ese es un concepto muy importante. La narrativa no es confesar la vida. No nos van a decir la verdad, nos van a hablar en la narrativa de cómo ellos se inventan frente a ti. Lo que yo quiero mostrar ante ti, eso lo digo a través de la narrativa. La narrativa, por lo tanto, es una poiesis. Poiesis es un término griego que significa construcción, invención. Por eso es que la narrativa está más ligada a lo imaginario, a cómo me invento desde lo vivido, claro, desde lo instituido, pero también desde mi deseo, desde lo que yo quiero proyectar en aquello. Entonces son esos tres elementos importantes: la subjetividad, la narrativa, y dentro de la narrativa entender que las narrativas para nada eran una confesión de vida, sino una invención propia del sujeto y desde donde él se quería mostrar. La máscara, claro que sí, la máscara, pero todos, dice Giddens, tenemos derecho a la máscara. Nos construimos también desde una máscara, que es lo que yo quiero ser. Adelante. Bueno, vamos entonces, igual que el doctor Rubén, con el dato duro. ¿A quiénes entrevisté? A directores fundadores de las escuelas secundarias en Jalisco. Directores, algunos ya jubilados, de 80 años, algunos de ellos, o más de 80 años, pero que en los años 60 vivieron el boom de la educación secundaria en Jalisco. Yo los llamé, a esa cohorte particular, los llamé los fundadores de la educación secundaria en Jalisco, directores fundadores o directores fundacionales. A pesar de que eran directores fundadores, créanme que ellos habían generado ciertas tramas o ciertas huellas en torno a la figura de la dirección en educación secundaria. No voy a hablar de la institución, pero lo que sí voy a decir es que cuando yo me metí a la secretaría a revisar el dato duro, así igual que el doctor Rubén, ¿qué hay con respecto a los directores y directoras? Me di cuenta que los directores ocupaban las escuelas más grandes y de dobles turnos, esto es, con mayores matrículas, y que los directores, entre otras cosas, poseían mayores grados académicos. Habría que confrontar este dato con las nuevas direcciones que entraron ahora ya por concursos y ya no, como en este momento, por procesos clientelares y de relaciones políticas, situadas dentro de contextos de la política patriarcal de los años 70, cuando ellos obtuvieron la dirección escolar. Adelante con la siguiente. Aquí tenemos alguna estadística significativa. Escuela Secundaria General Federal, Escuela Secundaria General Estatal. Dos tipos de escuelas, y vean ustedes las diferencias entre hombres y mujeres. Ustedes dirán, bueno, hay una diferencia importante entre que son mayores hombres que mujeres y que las mujeres entraron de manera tardía, porque los primeros directores fueron hombres y las mujeres empezaron a entrar ya de manera tardía, y el nacimiento de la secundaria general fue primero federal y luego estatal, o sea, como que hay tramas históricas distintas, pero este fue un dato interesante. Pasamos a la siguiente gráfica. Preparación de los directivos. Aquí vemos los de doctorado son en la gráfica grande frente a menores mujeres con doctorado. La siguiente, directivos con maestría concluida, también nuevamente el dato, mayoritariamente hombres con maestría concluida que mujeres. Siguiente dato, por favor. Licenciatura, igualmente mayores mujeres con licenciatura frente a hombres. Bajamos a la siguiente. Normal superior, más hombres en normal superior que mujeres. Y la siguiente, muy significativa, normal básica. Aquí sí son más las mujeres que cursaron la normal de primaria en relación a la normal superior. ¿Y saben por qué? Porque para poder entrar a la normal superior, la condición era primero tener normal básica. Ese era el requisito, ¿verdad? No había como antecedente el bachillerato como hoy, que se puede cursar de manera
con el bachillerato o la superior o la básica, sino que antes el requisito para tener la superior era primero haber tenido la normal básica, y aquí sí era mayor el número de mujeres. La siguiente, directivos con escuelas de doble turno. Este sí fue un dato muy interesante, porque los hombres tenían escuelas con dobles turnos, esto es mayor, escuelas grandes con mayores matrículas, las mujeres con escuelas pequeñas, chiquitas. La siguiente, ahora vamos con las narrativas. Ya vimos como el dato duro, ya vimos un sector mayoritariamente masculino en direcciones de secundaria frente al dato de mujeres que tienen otro acceso a la secundaria. ¿Qué nos dice de entrada el dato duro? ¿Qué creen ustedes que nos dice? ¿Qué pueden inferir ahí? Pues que las instituciones favorecían el ingreso de hombres a las direcciones. El hecho de que haya más directores que directoras, ¿les dice algo? Igual que ahora, hay más rectores en las universidades que rectoras. ¿Qué les dice este dato? ¿Qué pueden inferir? ¿Qué lectura le pueden dar? ¿Que las mujeres están menos preparadas? ¿Que las mujeres son más débiles, más frágiles? Pues este es el discurso que ahorita van a ver de los directivos. Pero lo que finalmente sería interesante reflexionar, que los datos sí nos permiten inferir que las instituciones estaban hechas más para que los hombres tuvieran un acceso a puestos de dirección. ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que dicen algunas de las narrativas, no todas, algunas. Voy a leer algunas para que luego también saquemos inferencias grupales. La primera dice: cuando entró por primera vez una inspectora a nivel nacional, lo aplaudimos los inspectores, porque vimos que con ella se empezaba a hacer justicia a la lucha del sexo femenino por agarrar las cosas como deben de ser. Había diferencia, lógicamente, porque dice: yo entraba como inspectora a una escuela que yo no conociera, una escuela particular. Si veía flores y ordenado, me decía: aquí está como directora una mujer. En los directores hombres veían el aspecto del hombre. O sea, esta narrativa es muy particular. Cuando dice el supervisor algo muy interesante: qué bueno que las mujeres entraron a la supervisión, les están haciendo justicia. Pero cuando yo como supervisor de escuelas secundarias veía flores y ordenado, decía: aquí hay una mujer. ¿Qué significa esto? Que aquí hay un discurso masculinizado en torno a la dirección de mujeres. Las mujeres se van por la cuestión blanda, por las emociones, por las flores, ¿sí? Por el orden, por la limpieza. Esto es, traslada el orden doméstico al orden de la escuela. Y como a la mujer en la casa es la que hace el quehacer, la que tiene la escuela ordenada, ¿verdad? Las flores, pues es el elemento, digamos, blando que entra en la dirección. Otro discurso dice: ya ahorita en igualdad no hay problema. Y antes sí había problema, pero es lo que le digo, no se preparaba la mujer, se preparaba principalmente el hombre, porque teníamos que ir a las reuniones a México, durar allá días, en fin, y la mujer, pues el marido no las dejaba. Digo, tienen más problema. La vida doméstica, pues las mujeres tenían que pedir permiso a sus esposos, no las dejaban o cualquier cosa, los hijos. Bueno, este discurso es muy interesante porque el hecho de ser hombres, cuando la educación secundaria estaba todavía centralizada, hacía que las reuniones de directores fueran en México, fueran en distintos lugares, en Nayarit, y tenían que trasladarse a esas regiones. Y ellos mismos dicen: a las mujeres no las dejaba ir el marido a las reuniones. Las mujeres no se preparaban porque tenían que cuidar la casa, tenían que cuidar los hijos. Y, cosa interesante, pasamos a la siguiente. Y era una cuestión problemática. Había veces que teníamos reuniones en Tepic y había veces que teníamos reuniones en Autlán. Y a veces las mujeres no querían ir. Y me decía una directora: oiga, profesor, yo quiero que hable con mi marido. Ya hablé con el marido, la dejó ir, pero es problemático.
Ana Victoria, ¿la conociste? Ella iba a reuniones, a veces las teníamos en Manzanillo, y pues las mujeres no podían ir. O sea, había una gestión que favorecía el que los hombres pudieran tener acceso a cuestiones de movilidad, porque el ser hombres, el tener roles propios del género les permitía poder tener reuniones, poder tener relaciones políticas, poder tener cargos sindicales. Ese es otro elemento que sale. La mayoría de los hombres adquirieron sus direcciones por cuestiones que tenían que ver con relaciones con el sindicato, con los políticos, con los gobernadores, con los, etcétera, con el poder. Había precisamente, o hay dentro de estas narrativas, la idea del uso del tiempo en la cuestión del espacio público, mientras que la mujer tenía que dedicar el tiempo en cuestiones del espacio privado, ¿sí? Entonces podemos hablar de muchas narrativas que luego las pueden ustedes consultar en un texto que pueden bajar de internet también. La narrativa de las masculinidades de los directivos está transversalizada por discursos de poder. Es interesante ver cómo estos directores fundadores llegaron a asumir el rol de protectores de las primeras directivas. O sea, su rol de masculinidad fue proteger a las mujeres, hablar con sus esposos para que las dejaran ir a las reuniones, cuidarlas, porque ellos dicen, como dice la narrativa que está a un ladito de Reinaldo, dice: casi no sentíamos competencia de las presencias de las mujeres, al contrario, nos daba gusto de que hubiera mujeres y hasta ayudábamos en algunos conflictos. Sí, tratábamos de protegerlas, porque al sexo femenino hay que ampararlo, y les ayudábamos en todo lo que fuera posible a resolver asuntos de la escuela, porque principalmente hay maestros que dicen: es mujer, es directora, no tiene carácter. Y ahí iban los maestros con su halo de poder, de condescendencia hacia la mujer, a considerarse los protectores de estas mujeres. Entonces, ¿cuáles fueron los roles de los directivos frente a las directoras? El asumirse como padres, el ver a las directoras como desamparadas y con necesidad de apoyo, ya que la función les implicaba retos que exigían la intervención y el apoyo y el acompañamiento por parte de los directores. Vamos a pasar a la siguiente. El ayudar en los conflictos a que estas mujeres directoras tuvieran pues el apoyo de ellos, se les permitió a los directores posicionarse como padres y ver a las directoras como hijas que requerían protección. Y esto era muy recurrente también. Bueno, aquí no se habla del discurso de las directoras, pero las directoras comúnmente decían: bueno, este es mi supervisor, es como un papá, lo quiero mucho, me cuida, ¿verdad? Y las directoras se asumían también como hijas protegidas. O sea, había como una especie de correlato muy interesante entre ambos discursos. Por otra parte, los propios directivos refieren que la competencia para lograr ascender a puestos directivos es distinta en hombres que en mujeres. Los hombres no tienen dificultad para ascender, porque a ellos no les cuesta trabajo, dicen, establecer relaciones políticas, públicas, que en el caso de las mujeres son vistas como moralmente degradantes o puestas en duda por el sentido común de las propias maestras. ¿Qué sucedía cuando una maestra llegaba a la dirección? Pues que detrás de eso había chisme, había como toda una serie de discursos blandos de ¿y cómo le habrá hecho? ¿Con quién se habrá metido? ¿Quién es su amigo? ¿Quién es el esposo? Etcétera. Y en el caso de los hombres no eran cuestionadas las formas del ascenso. Adelante, por favor. Los directivos también refieren que esta competencia para lograr ascender es distinta, pues, de hombres y de mujeres. Perdón, esta reitera lo anterior, ¿verdad? En las alusiones referidas también queda clara la distancia que existe entre los roles, los discursos, los atributos, las cualidades y lo que moralmente, o sea, lo que de acuerdo a la costumbre de ese contexto se juzgue como propio o impropio
cuando un hombre logra tener un puesto de dirección, a diferencia de cuando una mujer logra tener un puesto de dirección. O sea, la carrera para llegar es distinta, pero una vez llegando al cargo de dirección, las formas también de ganarse la dirección eran distintas. Y todo lo que había detrás del cargo de dirección era cuestionado o puesto en duda por los propios discursos de género que hay ahí. ¿Cómo logró la dirección? ¿Con quién se habrá metido? ¿Quién fue el amigo que le ayudó? Sí, ya ves, tiene un cuerpo muy bonito, seguramente eso valió, o es guapa, ah, sí, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso también es interesante. Adelante. Entonces, ya para ir cerrando, vemos que en las narrativas sobresale que en los hombres predomina el elemento duro de la organización, la idea de que ellos tienen técnica, racionalidad y razón, mientras que en las mujeres domina el elemento blando de la organización, la sensación, las emociones, el corazón, el que se van por el lado frágil, digamos, que también esto es un discurso muy patriarcal, el pensar que hay un lado de racionalidad y hay un escenario de emoción, tiene que ver también con un curso, con una concepción del discurso de que lo legítimo es lo racional, mientras que lo otro es asuntos blandos que son propios de la condición propia del género. Bajamos a la siguiente. Diferentes historias del ascenso hay en las narrativas. Los hombres tienen como prioridad la meritocracia, en las mujeres es el haber sido amigas, compañeras, esposas. También la narrativa de los directores está vertebrada, en el caso de la mujer, por aspectos privados. Cuando las directoras hablaban de su trayectoria, se situaban mucho en la casa, en el embarazo, en la familia, en la maternidad, mientras que los hombres era más la relación con los políticos, con el sindicato. Había como distintas figuras que sobresalían en la narrativa. También distintos imaginarios, el imaginario de la mujer más ligado a cuestiones de maternidad, a cuestiones propias de las maestras que fueron, digamos, referentes en el llegar a ser lo que son, mientras que en el caso de los hombres la imagen pública, el liderazgo, la lucha social, etcétera, que son como dos visiones también distintas de imágenes ligadas a estas narrativas, y donde también lo podemos ver ligado a el ser director desde estos procesos, digamos, de encarnación de ciertas masculinidades. Estas son algunas de las figuras de naturaleza patriarcal que aparecen en el discurso, ¿verdad? El director en su narrativa habla mucho de los grados académicos, de las figuras públicas, de su concepto de autoridad, de reconocimiento, y a manera de conclusión, bajamos ya a la última, ¿verdad? A manera de conclusión, vemos cómo en la narrativa de los directores hay elementos propios de una estructura, que es el cómo se manejan las instituciones, elementos estructurantes, discursos instituidos, y estos son los que se articulan y visibilizan formas de subjetivación. Estas también amalgaman el deseo, la expectativa, lo que el director quiere mostrar, y obviamente, como lo señalé al principio, la narrativa es también una forma de mostrarse frente al otro, de mostrarse, en este caso, frente a quien los está entrevistando, pero como ellos quieren ser vistos. En este sentido, lo que hay en las narrativas de los directores tiene que ver mucho con estos discursos patriarcales encarnados en las instituciones llamadas escuelas, y donde seguramente ustedes también han visto en esta institución y en otras encarnados estos discursos que tienen que ver con el poder, con el control, con la dominación, con quién tiene el conocimiento, con quién ejerce la autoridad a partir precisamente de atributos que desgraciadamente han sido considerados propios de un género, pero que tendríamos precisamente que convocar una nueva reconstrucción y resignificación de los mismos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Cecilia Valencia. Vamos a pedirle a la hora, después de que terminemos, vamos a tener una parte para que participen y pregunten y comenten, o hagan algunas observaciones que así lo consideren.
Le pedimos a la doctora Irene que su participación va a hablarnos sobre resignificaciones sobre lo instituido como masculino. La doctora Irene Aguado viene de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. Bueno, muchísimas gracias, Irene, por este espacio y adelante, por favor. Gustavo, ¿podemos cerrar de ahí que no vamos a hacer? No va a presentar. No vamos a No. De hecho, si pudiéramos mejor prender la luz. Si nos hace favor, prende ahí la casa. Prende, por favor. Prende la luz. La luz del frente. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta participación. Primero que nada, agradeciendo la amable invitación de Gustavo. Luego, celebrando estar aquí con Ana Cecilia, con todos ustedes, y en esta institución tan acogedora. Y agradeciéndoles a ustedes su tiempo y su paciencia y esperando que esto que les estamos compartiendo nos permita posicionarnos de manera crítica ante una serie de situaciones. Bueno, voy a dar lectura a una serie de reflexiones que les quiero compartir y en el camino iré haciendo algunas pequeñas paradas para hacer un comentario, tratando también de ser lo más breve porque creo que estas convocatorias de reflexionar después y de poderlos escuchar es lo que le da sentido a la organización de este tipo de eventos. Bueno, como ya lo señaló Gustavo, el título de la ponencia es Resignificaciones sobre lo instituido como masculino. Bueno, ahí perfectamente se podría haber llamado, o podríamos vincularlo con la última frase de Ana Cecilia, la convocatoria. La convocatoria a producir nuevas resignificaciones sobre lo instituido. Y aquí, antes de pasar a leer ya propiamente el texto, un par de anotaciones. Yo propongo entender lo instituido como lo creado, que se nos propone e impone como lo dado, pero de inicio es lo creado, lo que hemos creado, y en consecuencia pues podemos ser convocados a crearlo de manera diferente, a resignificar. Luego también retomando la frase a la que hizo referencia a Ana Cecilia de Simone de Beauvoir, pues yo creo que no solo las mujeres somos producto de lo humano que hemos creado, sino también los hombres, y si vamos más congruentes con el estado actual de las cosas, pues todo ese pensamiento no binario en el que no nada más está el tema del género masculino y el tema del género femenino, o lo masculino y lo femenino, sino un largo puntos suspensivos, ¿no? Y por ahí está circulando en internet una tabla que se adjudica a la ONU, que se denomina Tabla Maestra de Identidades de Género. Y hasta la última